Muy bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse temprano. Y vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido y breve de lo que vimos el día de ayer. Y vamos a continuar el día de hoy revisando el tema de producto cruz de dos vectores. Y vamos a ver vectores unitarios. Vamos a ver tres formas diferentes de representar un vector. Todo esto está relacionado con el producto de vectores precisamente. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Sin No, miedos. profesor. Gracias, Valeria. Por ahí tengo algunas observaciones en la asistencia. Los muchachos pueden levantar su mano o pueden expresar aquí su sentir. Es más interesante si lo hacen desde aquí y no a posteriori, porque bueno, después ya no podemos corregir. Si voy muy rápido, díganme aquí, oiga, bájele ritmo. Por favor, necesitamos un poquito más de cadencia para ir captando todo. Y se puede, muchachos, pero háganmelo saber, por favor. Si algo no queda por ahí claro, pues en ese momento que lo estamos viendo, muchachos, vamos a revisarlo. De cualquier manera, ya saben que yo siempre repaso lo que vimos el día previo. Y bueno, vamos a ver si el día de hoy con el repaso podemos subsanar alguna duda que haya quedado el día de ayer, que no haya sido expresada. Bien, muchachos, entonces, gracias por conectarse nuevamente. Voy a compartir mi presentación que estábamos utilizando el día de ayer. Vamos a repasar brevemente lo que vimos en relación a el producto de vectores desde el principio. Entonces, esto no es. Veíamos el día de ayer que podemos hacer el producto de vectores. Podemos hacer un producto de vectores por un escalar, o sea, multiplicar un vector por un escalar que es un número o una cantidad que no tiene esas características de los vectores, y también podemos hacer productos entre vectores. Entonces, aquí son los dos grandes grupos de operaciones de producto que podemos hacer entre vectores. Podemos multiplicar por un escalar, ya decíamos que un escalar pudiera ser solamente un número, y podríamos encontrar varios casos cuando multiplicamos por un número mayor que la unidad, cuando multiplicamos por un número negativo, que es un número menor que 0, y cuando multiplicamos por un número que está entre 0 y la unidad, que pudiera ser representado como una fracción, como un decimal. Y entonces en cada caso, pues el vector va a ser afectado de diferente forma, y hicimos unos ejercicios al respecto, ahorita los voy a repasar. También veíamos que por otro lado, cuando nosotros hacemos el producto de un vector por otro vector, es decir, un producto entre dos vectores, ese producto se le llama, dependiendo cómo se le opere, se puede determinar un producto escalar, y ese producto también se llama producto punto, y la característica de este producto escalar es que precisamente me da como resultado un escalar. A pesar de que se proviene del producto de dos vectores que tienen magnitud, dirección y sentido, el resultado es una cantidad física que ya no tiene dirección y sentido, solamente es un número y una unidad, es un escalar. Igualmente, podemos tener el producto cruz entre dos vectores, y este se llama producto vectorial. El producto vectorial tiene como característica que me da como resultado un tercer vector. Entonces multiplico dos vectores en forma de cruz, eso se llama producto cruz. Le pongo aquí, le indico que de esta manera el producto cruz, y como resultado tengo un tercer vector que tiene también magnitud, dirección y sentido, como todos los vectores. Entonces esos son a grandes rasgos las diferentes formas de que podemos multiplicar vectores. Muchachos, les recuerdo que su hora de entrada a los 15, la tolerancia está dada antes de iniciar la sesión. Por eso iniciamos nuestra sesión a las 7:15. Estábamos a las 7, a la hora que inicié la sesión estábamos 30 presentes. Están registrando asistencia prácticamente todos.
pero realmente ya no puedo verificar si efectivamente entraron. Y seguramente no entraron a tiempo porque estamos de 40 y tantos, están entrando 30 a tiempo. Entonces les voy a pedir que nos ajustemos al horario, muchachos. Por eso doy 15 minutos antes de iniciar la sesión. A las 7:15 hay que conectarse. 3 minutos después yo inicio la sesión. Evítenme la pena de en ocasiones posteriores dejarlos en la sala de espera, pues hasta que me dé cuenta que están ahí y pierdan más tiempo de su sesión. Entonces, por favor, conéctense. Tiempo, tenemos 15 minutos antes de iniciar la sesión. Para conectarnos 2 o 3 minutos antes será suficiente, o en el minuto exactamente 15 será suficiente, para no estar entrando tarde, por favor. Muchachos, entonces esta es la forma en que podemos multiplicar vectores por un escalar o por otros vectores. Hicimos el ejercicio el día de ayer de multiplicar por un número mayor que 1, estos dos vectores, este vector azul y este vector verde que están arriba. Voy a sacar mi puntero para resaltar. Este vector azul, vimos que cuando multiplicamos este vector por un escalar, en este caso número 2, lo que hacíamos es que este número 2 afectaba la magnitud del vector únicamente. Es decir, teníamos que multiplicar el número 2 por estas 3 unidades, que es el tamaño del vector, y al final obteníamos un vector de 6 unidades, pero la dirección, el ángulo de ese vector no se altera, únicamente se altera la magnitud. ¿Y qué tanto se altera? Pues dependiendo de qué tan grande es este número que está afectando al vector. Y entonces, como resultado, obtuvimos un vector en la misma dirección, pero que ahora tiene 6 unidades, es decir, el doble de tamaño que este vector original de 3 unidades. Y lo mismo sucede con cualquier otro vector. Este, por ejemplo, tenía 2 unidades, y si lo multiplicamos por el escalar número 3, pues lo que pasa es que su magnitud, su tamaño, se altera, es decir, se hace más grande. 3 por 2 me da 6 unidades. Finalmente, el resultado de este producto de un escalar 3 por este vector 2 es otro vector en la misma dirección, pero que tiene ahora 6 unidades de tamaño, cualquiera que sea la cantidad que represente. Entonces, de esta manera afecta el multiplicar un vector por un escalar mayor que 1. Aumenta su tamaño, pero su dirección permanece constante, es decir, no cambia su ángulo, solamente su tamaño, su magnitud de ese vector. Después hicimos lo mismo al multiplicar un vector por un número negativo, un número menor que 0. Y entonces cuando teníamos, por ejemplo, este vector verde de 4 unidades, que lo multiplicábamos por el número menos 2, veíamos que pues aquí sucedían dos cosas. Por una parte, el número 2 multiplicado por la magnitud del vector me hace que la magnitud de este vector cambie, se hace 4 veces más grande. Por otro lado, el signo negativo afecta al ángulo y tenemos que sumarle 180 grados para que, es lo que hace, perdón, este signo negativo, hacer que este vector se gire 180 grados, y entonces como resultado voy a tener un vector que está en la misma dirección, pero está en un sentido contrario. Si vemos y comparamos este vector verde de la izquierda con este vector de la derecha que dibujé aquí, entonces tienen la misma dirección, es decir, están sobre la horizontal, pero su dirección ahora es contraria, es 180 grados girada, porque ahora está hacia la izquierda. Aquí originalmente estaba hacia la derecha y se giró 180 grados de tal manera que sigue estando en la horizontal, pero ahora su dirección es hacia la izquierda, y ese es el efecto del signo negativo. Entonces, ya está ahí, esa es la forma en que un signo negativo afecta a un vector, lo gira 180 grados. Hicimos un segundo ejemplo, la misma situación. Teníamos un vector en este caso en la dirección negativa del eje X, y cuando lo multiplicamos, pues conseguimos un vector en la dirección positiva del eje X, porque este vector se giró 180 grados cuando lo multiplicamos por este negativo, y desde luego aumentó al cuádruple, 4 veces su tamaño, porque lo multiplicamos también por un 4. Entonces, esa es la manera que afecta
un número negativo multiplicado, un escalar negativo multiplicado por un vector. Finalmente, muchachos, vimos cómo era que un vector, un número entre 0 y 1, que pudiera ser un decimal o una fracción, cómo afecta el tamaño de un vector. En general, un número menor que 1 lo que hace es reducir el tamaño del vector, hacerlo más pequeño, pero no afecta su dirección. Entonces, el vector solamente es más pequeño en tamaño, pero su dirección se mantiene. Y si se combina el hecho de multiplicar por un número fraccionario, un decimal, por un signo negativo, pues entonces ocurre lo mismo que en el caso anterior. El número fraccionario afecta la magnitud del vector y el signo negativo afecta la dirección del vector girando los 180 grados. Es decir, habrá que sumarle 180 grados para encontrar la nueva dirección del vector resultante. Muchachos, hasta aquí, bueno, todavía vimos otro punto más adelante, que es el producto escalar de dos vectores. Hicimos un ejemplo, un ejercicio con respecto a este producto escalar. Vimos que existe una cantidad física que se llama el trabajo, que se puede determinar a partir del producto escalar de dos vectores, que es un vector fuerza y un vector desplazamiento. Si a un cuerpo le aplicamos una fuerza y logramos que se desplace en una cierta dirección, entonces lo que estamos generando sobre ese cuerpo es un trabajo, y ese trabajo pues se obtiene a través del producto escalar de estos dos vectores, de ese vector fuerza y ese vector distancia. Y vimos que cómo podíamos obtener ese trabajo, perdón, ese resultado del producto de dos vectores de forma escalar, o del producto punto de dos vectores, y eso era multiplicar la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, así fue como determinamos este trabajo que se genera por esta fuerza que se aplica sobre este cochecito. Decíamos un cochecito de juguete y hacemos que se desplace una cierta distancia en una determinada dirección. Entonces, eso es el producto escalar. Y el día de hoy, muchachos, en estos minutos posteriores vamos a ver lo que es el producto vectorial. Vamos a ver cómo al multiplicar dos vectores obtenemos un tercer vector como resultado y que tiene estas características. La magnitud de este vector lo vamos a poder determinar nuevamente multiplicando la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, pero ahora por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, y su dirección, que es estas que marcamos con este color morado, su dirección de estos vectores, las vamos a determinar con nuestra regla de la mano derecha. Ahorita vamos a repasar eso. Muchachos, antes de pasar a eso, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. No, maestro. No, profe. Maestro. Gracias. Entonces, este es un repaso muy rápido de lo que ya vimos ayer. Vamos ahora a retomar desde este punto. Vamos a ver el producto vectorial. Y entonces ayer les enseñaba mi llave perico, mi llave perica, que algunos le llaman, en forma de perico, que es esta. Y entonces es una llave de tuercas, propiamente es una llave que me permite robarme los tanques del gas, decían por ahí, cambiarlos, pues, si es que no tengo necesidad de llevármelos. Y ya tengo aquí representada en una imagen esta llave, y vamos a ver que puede haber dos casos que yo la use. Voy a tratar de dibujar aquí una tuerca sobre la que está actuando debería ser hexagonal, aunque ya creo que está muy chiquito. Entonces, pueden suceder dos cosas, muchachos, que para yo actuar sobre esta tuerca pueda aplicar una fuerza en una cierta dirección o en otra. Voy a suponer, por ejemplo, que voy a aplicar una fuerza sobre esta llave con mi mano en esta dirección. Aquí tengo la fuerza que voy a aplicar. Y entonces lo que hago es, bueno, la otra posibilidad es que yo aplique la fuerza no en esa dirección, sino en esta dirección.
Y entonces cuando yo aplico esa fuerza sobre esta herramienta, lo que hago es pues generar una cantidad física, un efecto sobre esta tuerca que está aquí, muchachos. Les pregunto, si alguien tenía la oportunidad de usar esta llave, ¿qué pasa cuando yo le aplico una fuerza, por ejemplo, como en este primer caso aquí, como esta fuerza 1? Cuando yo la aplico así, en esta dirección, ¿qué pasa con la tuerca? ¿Se aprieta o se afloja? ¿Alguien ha tenido oportunidad de hacer eso? Se afloja, ¿no? Se afloja, ¿no? No me veo, pero si hago esto, lo que hago es aflojar. Y entonces la tuerca está saliendo, ¿no? Está yendo hacia nosotros. Cuando aflojamos la tuerca está yendo hacia nosotros. El otro caso, muchachos, el de la derecha, cuando aplico esta fuerza, por ejemplo, vamos a llamar esta fuerza 2. ¿Qué pasa cuando aplico esta fuerza de esa manera? Se aprieta. Se aprieta. ¿No? Voy a ponerme eso así, ¿lo ven? Entonces hago este movimiento y entonces lo que hago es apretar la tuerca. Efectivamente, entonces cuando yo aprieto la tuerca va a estar alejándose de mí, es decir, entrando o acercándose al tornillo, a lo que esté, donde esté colocada. Entonces, pues tiene, esa tuerca tiene un movimiento dependiendo de hacia dónde yo aplique la fuerza. Pero bueno, aquí entra en juego otra cantidad física que vamos a nombrar ahorita y que la vamos a utilizar en este curso más adelantito. Otra cantidad física que se llama un brazo de palanca, que es la distancia perpendicular del punto de aplicación de la fuerza a es también un vector, perdón, del punto de aplicación de la fuerza al punto de giro. En este caso el punto de giro es el punto de donde está la tuerca. Entonces existe esta otra cantidad física que se llama el brazo de palanca, que es una, digamos, es una longitud en una cierta dirección. También es un vector porque esa longitud se mide en una cierta dirección. Si fuera nada más una longitud en cualquier dirección, no sería un vector, sino solamente una longitud, pero como tiene una dirección bien definida, entonces es un vector que se llama brazo de palanca. Y entonces aquí tenemos entre estas dos cosas, una fuerza y un brazo de palanca, tenemos algo que se llama el momento. Es una cantidad fija que se llama el momento. Algunos lo llaman el momento lineal. Y simplemente esto se trata de una intención de giro o de un giro. Lo que logramos cuando aplicamos una fuerza y existe un brazo de palanca es que esto gire. Ya veíamos, bien me decían que cuando aplicamos en este primer caso la fuerza de esta manera, hacemos girar la tuerca y la aflojamos, y cuando hacemos girar de la segunda, como en la segunda imagen, hacemos girar la tuerca y la apretamos. Entonces, en estos dos casos hay un momento. Y por definición, este momento que normalmente se simboliza de esta manera con una M, en su índice aquí una O, es un vector también. Y este momento resulta de ser el producto cruz de esta fuerza, que es un vector, multiplicado en cruz por este brazo de palanca, que es otro vector. Entonces, esa es la definición del momento, el producto cruz de dos vectores, de un vector fuerza y un vector brazo de palanca. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, tengo este caso, tengo un producto vectorial en el que el resultado va a ser un vector, en este caso el vector momento. El producto cruz de estos dos vectores. ¿Y qué voy a hacer? Pues necesito determinar para este momento una magnitud y una dirección, es decir, hacia dónde va cuál es la magnitud de este momento y cuál es la dirección de ese momento, hacia dónde está siendo aplicado ese momento, qué efecto me produce. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el primer caso, vamos a calcular el momento 1, que es en el primer caso. El momento 1, voy a ponerlo así para diferenciarlo del otro, es el producto de la fuerza, ¿sí? De la fuerza 1. Vamos a darle valores a esta fuerza, por ejemplo,
Vamos a decir que sea de 5 newtons. Y vamos a darle un valor al brazo de palanca. ¿Cuánto consideran que pudiera haber en una distancia de aquí a este punto donde está una llave? Esta es mi llave. ¿Cuánto creen que puede haber de aquí a acá? 20 centímetros. Perfecto. 20 centímetros. Vamos a expresarlo en metros. Sería 0.2 metros, ¿no? Si dividimos 20 entre 100, si hacemos una conversión de 20 centímetros a metros, sería 0.2 metros. Y tenemos que hacerlo en esas unidades porque estas unidades de Newton es una unidad de fuerza en el sistema internacional. Entonces tenemos que expresar también nuestro brazo de palanca en unidades del sistema internacional, en este caso metros. Me equivoqué aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Para calcular este momento, la magnitud de este momento, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca y por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas, la fuerza y el brazo de palanca. Muchachos, aquí de este diagrama que tengo aquí, que lo estoy palomeando ahorita, ¿cuál es el ángulo que forman la fuerza y el brazo de palanca? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Es este exactamente. Pudiera ser un ángulo diferente. Si yo le aplico la fuerza de manera diferente, podría ser diferente. A lo mejor la aplico inclinada, tiene un ángulo diferente. Pero este es el ángulo más efectivo porque es donde se aprovecha más la fuerza. Entonces, para calcular este momento 1, su magnitud, pues tengo que hacer esto. Vamos a ponerle los valores que ya tenemos ahí. La fuerza fue de 2 newtons. El brazo de palanca de 5 newtons y el brazo de palanca de 0.2 metros. Entonces, 5 newtons la fuerza, el brazo de palanca 0.2 metros. Y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que son 90 grados. ¿Cuánto va en el coseno de 90 grados? 0. No, chequenme, perdón, 0. A ver, ¿era coseno o seno? Pero no es el coseno, ¿verdad? No, era seno. Pero el seno. No, sí era seno. Por eso me da 0, porque me equivoqué. No es el coseno. El coseno es para un producto escalar. Para un producto vectorial tengo que usar la función seno. Entonces sí es uno. Sí es seno. Sí, sí es 1. No, El seno de 90 es Sí es 1. uno. Y 5 es por uno, maestro. 0.2 es 1 por 1. Pues me va a dar 1. Uno. un newton metro. Esas son las unidades del momento. Newton por metro. Un newton metro, ya tengo su magnitud. Ahora, su dirección, muchachos. Nuevamente ya me dijeron, pero a ver, vamos a clarificar. Si yo aplico mi fuerza en esa dirección, a esta llave perico, ¿hacia dónde se mueve la tuerca? Digamos, así Hacia la como está izquierda. dibujada. ¿Cómo, perdón, Daniel? Hacia la izquierda. La tuerca se mueve hacia la izquierda, pero finalmente la tuerca se está moviendo en el tornillo. Se mueve, digamos, hacia adentro o hacia afuera. En este caso, ¿hacia dónde se movería? Hacia afuera. Fuera. Hacia Hacia afuera. afuera. Entonces, si pudiéramos dibujar eso, tendríamos este caso, ¿no? Tendríamos este caso. Este caso que está acá, lo voy a resaltar con un marcador. Tendríamos este caso. La tuerca está moviéndose hacia afuera, digamos, saliendo de la pantalla. Esto correspondería con esto. Entonces, podríamos expresar ya este momento como un vector, finalmente. Este momento 1, ya como vector. Como un vector que tiene una magnitud de 1 newton metro. Como ahorita no tenemos otra forma de expresar esta dirección, vamos a decir que está saliendo de la pantalla o saliendo del plano. En general podemos hablar más bien de un plano porque estos dos vectores forman un plano y el
tercer vector, que es el vector momento, está saliendo de ese plano, es decir, como si estuviera saliendo de la pantalla, como si estuviera acercándose a nosotros, ¿no? Pues podemos decir, podemos expresar esta dirección de esta manera, como saliendo del plano. Después vamos a ver que hay una forma más correcta de simbolizar esta dirección, pero ahorita será suficiente con que lo consideremos así. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Este fue la aplicación del producto vectorial para esta cantidad física que se llama momento. ¿No? Ninguna. No, maestro. No, maestro. Ok, No, ninguna. vamos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta ahorita, vamos a corroborar nada más la cuestión de la llave, de la regla de la mano derecha para la dirección. Ustedes, muchachos, háganlo sobre su pantalla. Déjenme ver, es que no me veo aquí. Si utilizo mi mano derecha y la pongo sobre mi pantalla y veo en la dirección en que está multiplicada mi fuerza y mi brazo de palanca, van a ver que su dedo índice apunta hacia ustedes. Y esa es realmente la dirección que tiene la tuerca cuando están moviendo esa llave de esta manera. Es decir, está saliendo. Si lo hacen con su mano, van a ver que efectivamente su dedo índice va a apuntar hacia ustedes. Porque estamos multiplicando el vector fuerza por el vector brazo de palanca. Estamos multiplicando en esta dirección. Fuerza por brazo de palanca en esta dirección. ¿De acuerdo? Aquí esa es la dirección que indicarían mis dedos, el resto de mis dedos. Mi pulgar indicaría la dirección en que se produce ese momento. Vamos a hacer el otro ejercicio, el que está junto, solamente para distinguir qué pasa cuando ahora aplico la fuerza en la otra dirección. Ya me decían, y bien cierto, que cuando hago eso aprieto la tuerca. Pero entonces también puedo calcular un segundo momento. Un momento, se llama el momento 2. Y su magnitud, pues la voy a calcular de acuerdo a la definición del producto luz de estos dos vectores, este vector fuerza y de este vector brazo de palanca. Entonces tengo que multiplicar la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca y por el seno del ángulo que forman estos dos elementos. Ya está. Entonces la magnitud de este momento 2 va a ser nuevamente la fuerza de 5 newtons. Vamos a poner que fuera la misma fuerza. Vamos a poner que fuera. Vamos a ponerle otro valor para que lo distingamos. 8 newtons vamos a aplicarle ahora para apretar. Necesitamos más fuerza para apretar que para aflojar. Así, entonces estaríamos la misma. 8 newtons. Y vamos a suponer que es la misma herramienta, entonces ahí si no le cambiamos de tamaño, 0.2 metros. Es la misma herramienta. Entonces, si hacemos eso, pues podemos calcular la magnitud de este momento, multiplicando mis 8 newtons, que es la fuerza que estamos aplicando, esa llave perico, por 0.2 metros, es la distancia, el brazo de palanca que tiene esa llave, por el seno. ¿De qué ángulo, muchachos? ¿Cuál es el ángulo que forman? ¿270? 270. Y 270. ¿Cuál es el ángulo? Ok, muy bien. Ese es prácticamente lo que veríamos en primera instancia. Algo que se me ha olvidado que me ha olvidado decirles es, vamos a usar el menor ángulo entre estos dos. Los dos son válidos, pero vamos a usar el menor ángulo. ¿Cuál es el menor ángulo entre estos dos ahora? 90 grados. 90. 90. Grados, sigue siendo aquí este. Realmente si lo hacemos con los dos me va a dar el mismo resultado, pero por definición es siempre el menor ángulo entre los dos. Efectivamente siempre hay dos ángulos entre este que marcamos, eta, pero también tenemos el externo, que es más grande, y el resultado es el mismo, pero por definición vamos a usar el menor ángulo entre los dos. Entonces tenemos nuevamente un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a usar ese ángulo de 90. Entonces hacemos esto, muchachos. ¿Cuánto me da el seno de 90? Es 1 nuevamente. Perdón, sí, ¿no? Sí. 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 Por punto 2 me da 1.6. 1.6. 1.6 newton metro.
Y esa es la magnitud del momento que genera esta fuerza que apliqué ahora para apretar la tuerca. Y entonces si lo quiero expresar, nuevamente vamos a hacer el ejercicio con la mano derecha. Si pusiera yo mi mano derecha ahí, en la dirección que estoy multiplicando, en la dirección que estoy, bueno, vamos a ver. Ya me dijeron si aplicamos la fuerza de esta manera, ¿qué le pasa a la tuerca? Se aprieta. Aprieta. Estamos apretando, y cuando la estamos apretando, ¿hacia dónde se mueve? Para adentro. Hacia adentro. Dentro. Hacia adentro, ¿no? Se mueve, por ejemplo, en esta dirección. Aquí a lo mejor me faltó poner que se mueve en esta dirección. Y aquí está la dirección de este momento. En este caso, este momento 2. Y aquí estaría la dirección de este momento 1. Y entonces ahora podríamos expresar que este vector momento, pues podríamos expresarlo de esta manera. Este momento 2, ya expresado como vector, va a ser igual un momento de 1.6 newton metro, y esa es su magnitud. Pero hay que darle también su dirección porque es un vector, y vamos a expresarla, esa dirección, con palabras. Ahora sería entrando al plano, para adentro o hacia adentro del plano. En este caso, el plano es mi pantalla, pero pudiera ser su hoja de papel donde dibujan estos vectores. Y en general podemos expresarlo así, entrando al plano, cualquiera que sea la superficie donde estén dibujados esos vectores que forman el plano. Y así lo podemos expresar la dirección de este vector, y tendría esta forma, ¿no? Esta dirección más o menos. Ahorita vamos a ver un sistema tridimensional y cómo es que este vector se ubica en un tercer eje que se llama el eje Z. Pero bueno, ahorita, ¿qué es lo que hicimos, muchachos? Estamos multiplicando esta fuerza, cuando hacemos este producto, estamos multiplicando esta fuerza por este brazo de palanca en esta dirección. Entonces, si nosotros hacemos con nuestra mano derecha esa dirección, lo que vemos es que nuestro dedo pulgar apunta hacia dentro de la pantalla. La fuerza está aquí y el brazo de palanca está. Estamos yendo de la fuerza al brazo de palanca. Entonces, mi mano derecha me dice que la dirección de este vector es entrando a la pantalla, entrando al plano, efectivamente, como ustedes bien lo dijeron, pero creo que es más fácil visualizarlo con este ejemplo del apretar o del aflojar la tuerca, ¿no? Creo que eso tenemos bien claro el concepto que pasa cuando aplicamos una fuerza en un sentido o en otro, ¿qué logramos con esa tuerca, no? Muchachos, pues entonces ahí la aplicación de este producto vectorial, cómo es que podemos encontrar el producto vectorial de dos vectores, cómo podemos determinar su magnitud y cómo podemos determinar su dirección. ¿Sí? Entonces, nada más aquí voy a poner esta dirección. Esta dirección se obtiene de estas dos direcciones, se obtienen aplicando la regla de la mano derecha. Y esa regla simplemente consiste en que nuestros 4 dedos van a indicar la dirección en que estamos multiplicando los vectores. Y nuestro dedo índice es el que nuestro dedo pulgar es el que va a indicar la dirección del vector resultante. Para determinar esta dirección, entonces utilizamos la regla de la mano derecha. Para determinar la magnitud, pues utilizamos esta ecuación. Producto de las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo. Entonces, esas son las dos cosas más importantes que hay que recordar al hacer el producto de dos vectores, el producto cruz o el producto vectorial de dos vectores. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo una. Bueno, Sí, adelante. Gracias. ¿Por qué en el momento 1 se usa coseno y no seno? Porque me equivoqué. Corregí arriba y no corregí abajo. Es seno en los dos casos.
Ah, Esa es una cuestión de mi dislexia, muchachos, perdón, pero gracias por la observación. Efectivamente, aquí es seno también, nada más que lo corregí arriba, ya no lo corregí abajo. Siempre se utiliza el seno, en el producto vectorial siempre es el seno. En el producto escalar siempre es coseno, ¿verdad? Bien, gracias por la observación, fue cielo, ¿será? sí, gracias, maestro. Y gracias, sí, aquí me equivoqué. Fue una cuestión de mi dislexia que digo, pienso una cosa y digo otra, y escribo una diferente. Pero bueno, qué bueno que te diste cuenta. Entonces, todo esto es lo que corresponde a el producto escalar, y de ahí para abajo es lo que es el producto vectorial. Me enseñé un poquito, pero ya está, muchachos. Entonces, ya se va a acabar la sesión. Nos queda un minutito escaso. Vamos a ver, aprovechar la otra duda. Muchachos, por ahí había otra duda, Rodrigo. Sí, Dime. bueno, nada más tenía duda de por qué le salió 1.6. Es que de ahí ya me perdí. Pero sí le entendí la Porque duda. ahora apliqué una fuerza de 8 newtons. Nada más cambié cambié la consideración y cambié la consideración a que ahora iba a aplicar una fuerza de 8 newtons. Aquí la puse. Esta fue la fuerza que apliqué. 8 newtons, esta que estoy resaltando en verde. Y es la misma herramienta, el mismo tamaño de brazo de palanca. Entonces, por eso utilicé ahora este valor de 8 newtons. Por 0.2 metros, eso me da 1.6 newton metro, que es la magnitud de este momento. Y ahí salieron los 1.6. Ah, ya, profe. ¿Va? Gracias. Ok, muchachos, entonces ya está a punto de terminar la sesión. Nos vemos en 2 minutos, nos reconectamos, por favor, para continuar con la segunda parte. Los espero. Gracias.